El 1 de mayo no le pertenece a captores. El Día Internacional de los Trabajadores o 1 de mayo, como conmemoración del movimiento obrero mundial, es una fecha que ha marcado el día dedicado a la reivindicación social y laboral de la clase trabajadora. Usualmente un día de fiesta en la mayoría de los países, aunque no hay mucho que celebrar. Y aunque esta fecha es usada como estandarte socialista, su génesis se da en los Estados Unidos de América. Sí, en el corazón del mundo yanqui. El 1 de mayo de 1886, en los albores de la Revolución Industrial de los Estados Unidos, se desataron una serie de protestas de trabajadores en la ciudad de Chicago que exigían jornadas laborales de 8 horas. La revuelta de la plaza de Haymarket del 4 de mayo marcó el punto más álgido de la confrontación obrera con la policía. Según historiadores, el dirigente sindical Rudolf Schnabel lanzó una bomba al cuerpo policial que estaba intentando contener la huelga, generando caos y muertes. Años después, 8 de estos huelguistas anarcocolectivistas y anarcocomunistas fueron sometidos a juicio. 5 fueron condenados a muerte. 1 de ellos se suicidó antes de la ejecución y 3 fueron encarcelados. Estos son los denominados mártires de Chicago. Este es el hecho histórico que da lugar a la conmemoración del 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en la mayoría de los países del mundo, excepto en Estados Unidos y Canadá, que celebran el Día del Trabajador el primer lunes de cada septiembre. Y es que vale la pena anotar que fue el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, llevada a cabo en 1889 en París, quien estableció este día en homenaje a los mártires de Chicago como Día del Obrero. La Primera Internacional es esa organización fundada en Londres en 1864 que agrupó a sindicalistas, anarquistas y socialistas ingleses, franceses e italianos. Su fin era la organización política del proletariado a nivel mundial para llevar a cabo líneas de acción. A la cabeza estaban los padres del comunismo, Karl Marx, Friedrich Engels y el anarquista ruso Mikhail Bakunin. Pero como es usual en comunistas y socialistas que predican el bien común, pero practican marcados individualismos ególatras, pues llegó el momento de la pugna. Estas grandes tensiones entre ellos los llevaron a conflictos históricos entre socialistas y anarquistas colectivistas. En 1889 nace entonces la Segunda Internacional con carácter socialdemócrata, muriendo en 1916. Fue entonces en 1922 que nació la Asociación Internacional de los Trabajadores, como organización anarcosindicalista pretendiendo sumar el ala libertaria. Hoy, en pleno siglo XXI, podemos constatar cómo mucho de lo acontecido a inicios del siglo pasado persiste. Los sueldos míseros, las necesidades obreras, los abusos del proletariado y la apropiación de los socialistas de esos discursos de protección del pueblo mientras navegan en opulencia, abusos de autoridad y restricción de libertades. La némesis estadounidense está en sus entrañas. Hoy vemos cómo sus universidades están tomadas por revueltas que prefieren gritar Free Palestine o Intifada ya, mientras los verdaderos problemas de esta sociedad son pisoteados. Hoy vemos cómo las principales ciudades de este país de migrantes honestos y trabajadores han sido avasalladas por migración hostil, peligrosa y criminal, importada y planificada con dinero de los plutócratas. Este plan villano de alta ingeniería social que socava naciones se repite en Europa y Latinoamérica, cumpliendo
su objetivo. Hoy vemos cómo la fuerza laboral de las naciones sigue presa de políticos corruptos que compran sus válidas luchas y dejan sus reivindicaciones en meras consignas. Hoy vemos cómo los socialistas y comunistas continúan arrasando vidas, apropiándose de discursos de solidaridad obrera mientras practican el terror, la represión sistemática, la anulación del individuo, la supresión de todo derecho humano fundamental y el fin de las libertades como forma de control de sus pueblos. Comunistas que ya van dejando más de 100 millones de muertos en su haber, como el sistema más genocida de la historia de la humanidad. La historia registra más de 60 millones de muertos a manos del comunismo en China, más de 20 millones en la extinta Unión Soviética, cerca de 2 millones bajo la dictadura aún vigente de Corea del Norte, más de 100.000 muertos bajo los regímenes comunistas de Europa del Este y otras 100.000 almas más que se atrevieron a hablar, disentir y criticar a los regímenes latinoamericanos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y hoy están muertos. Y hay más. Pueblos presos del dictador en jefe, que aún a nuestros días amenaza con pena de muerte a quien disienta, piense o hable. Pueblos sumidos en miserias eternas y masificadas bajo discursos de solidaridad, mientras sus cúpulas oligarcas se revientan en mesas opíparas con los alimentos robados a su propio pueblo y se mecen en el poder mientras gozan viendo a sus esclavos corear las consignas adoctrinatorias que les inoculan desde la niñez. Masas presas, hambrientas e hipnotizadas, alabando a su carcelero. Ni en los mejores sueños Marx, Engels o Bakunin pudieron imaginar que sus modelos llegarían a ser perfeccionados en el siglo XXI con ayuda del sistema globalista. Mucho menos pudieron pensar que las grandes fortunas amasadas bajo el capitalismo serían utilizadas para gestar bajo sus mismas doctrinas de solidaridad y lucha de los pueblos el establecimiento de una gobernanza global dictatorial. Los primeros pasos han sido dados con estas dictaduras perfeccionadas que usan hoy los sistemas democráticos para llegar al poder y atornillarse en él, descubriendo así las formas perfectas de la dictocracia. El día del trabajador, del obrero, del proletario, de quien se levanta cada mañana a conseguir el pan y construye la verdadera fuerza laboral que forja las economías del mundo, no se celebra el 1 de mayo. Se celebra cada día que un obrero, un trabajador, un campesino, un maestro y cada uno de los ciudadanos levanta su voz para defender sus derechos humanos fundamentales sin distinción de raza, de credo ni de partido político, porque los derechos son uno solo, las libertades son una sola, lo demás son perversidades partidistas que usan a las masas para que se conduzcan sin chistar hacia su propio patíbulo. No lo permitas.